the whip did to a man's body. Eso es lo que el látigo de los romanos hacía And al cuerpo. I want you to see Paul and Silas in the prison that night. Quiero que se imaginen ustedes a Pablo y a Silas esa noche. Some bones have been broken. Les han roto huesos. The facial bones have been smashed. Es posible que los huesos de la cara estén Teeth hasta are rotos. missing. A lo mejor les faltan dientes. Blood's flowing out of their Les mouths. está saliendo sangre de la boca. Their eyes are swollen shut. Tienen los ojos hinchados, a lo mejor no los pueden abrir. And at midnight, Pero a medianoche, what did Paul do? ¿qué es lo que hizo Pablo? Paul said to Silas, Pablo volteó y le dijo a Silas, it's time to have a party. es el momento de celebrar. Are you there? ¿Me escuchan? He said it's time to have a Le party. dijo, es tiempo de tener una fiesta. And so at midnight they prayed and they sang praises unto God. Entonces a medianoche ellos se pusieron a cantar himnos y alabaron a Dios. They did it so loud that the prisoners could hear them. Y lo hicieron tan fuerte que los otros prisioneros lo podían escuchar. Here is the man practicing what he preaches. Aquí tenemos un hombre que está practicando lo que está predicando. He said to the believers in Corinth, Él le había dicho a los creyentes en Corinto, thanks be unto God which always causes us to triumph. mas a Dios gracias que nos causa que siempre triunfemos. And here's the preacher practicing what he Y preaches. aquí tenemos ese predicador practicando lo que He predicaba. aches in every bone of his body. Todos los huesos le han de estar causando dolor. And at midnight they sing praises to Pero a God. medianoche se pone a alabar y a cantar a And the Dios. prisoners heard them. Y los prisioneros lo escucharon. And what happened when they praised God? ¿Y qué sucedió cuando alabaron ellos a Dios? The Bible says the ground shook. La Biblia nos dice que hubo un terremoto, The chains fell off their que hands. se les cayeron las The cadenas, prison doors were open. se abrieron las puertas de las cárceles. The jailer came running in Y el carcelero entró corriendo and said, what must I do to be y saved? dijo, ¿qué debo yo de hacer para ser salvo? What happened when they praised God? ¿Qué fue lo que sucedió cuando ellos alabaron a Dios? Their prison fell, their chains fell off. Their prison was opened. Se les cayeron las cadenas y se abrió la prisión. Notice it happened at midnight. Noten ustedes qué sucedió a la medianoche. Midnight is a dark time for all of us. La medianoche es ese momento muy oscuro para At todos midnight you nosotros. feel the pain. A medianoche sentimos el dolor. At midnight there's no one else around. A medianoche ya no hay ninguna persona con You're alone nosotros. by yourself. Estamos solos. The pain is worse at night. El dolor es peor en la noche. And at midnight, Y a medianoche, Paul and Silas sang praises unto God. Pablo y Silas se pusieron a cantar himnos a Dios. Are you hearing what I'm saying today? ¿Escuchan lo que les estoy diciendo? This is the key to triumph. Esta es una clave que nosotros tenemos para el triunfo. In the middle of the hurt and the pain, Cuando usted está en medio de ese dolor, we raise our hands and our voices to the Lord. deberá levantar sus manos y levantar sus voces a Dios. And we have a party. Y nos ponemos a And we celebrar praise God y alabamos a Dios. when it's even hard to get the words out of our mouth. Cuando a veces nos es difícil hasta sacar las palabras de la boca. And people think we're Y crazy. la gente cree que estamos locos. But I'll tell you what, Pero quiero decirles algo. the jailer will get saved. El carcelero se va a salvar. You'll get people saved in your town. Mucha gente en su pueblo se va a You'll get salvar. them saved in your city. Se van a salvar en su You'll get them ciudad. saved in your country Los va a salvar en su país. when you learn the power of praise. Cuando usted aprenda el poder que hay en la alabanza. Hallelujah. Aleluya. I had to learn the power of this message in a very personal way. Yo tuve que aprender el poder de este mensaje en una manera muy personal. In 1982, En 1982 I was in London, England. estaba yo en Inglaterra, en Londres. I was ministering there, Estaba yo ministrando ahí and I had gone to sleep one night, y me había yo ido ya a acostar esa noche a dormir. and I was awakened in the middle of the night, Y a medianoche de pronto me despertaron and the man that shook me and made me wake up Y el had a hombre- message for me. y el hombre que me despertó me tenía un mensaje. He said, Terry, we've just received a telephone call from the United States. Me dijo, Terry, acabamos de recibir una llamada telefónica de los Estados Unidos. He said, your wife has just been killed in a car accident in Tulsa, Oklahoma. Tu esposa acaba de morir en un accidente automovilístico en Tulsa, Oklahoma. It's very difficult to describe what I felt at that time. Me es muy difícil para mí describirles a ustedes lo que yo sentí en ese momento. At first, I didn't believe it. Al principio no lo pude creer. I said, I'm going to go to sleep again, Yo dije, no, yo me voy a volver a dormir and when I wake up, this will all go away. y cuando yo despierte todo esto se habrá ido. But it didn't go away. Pero no se fue. A half an hour later, I had to make a phone call to my 3 children. Una media hora más tarde yo tuve que hacer una llamada por teléfono a mis 3 hijos.
It's the hardest phone call I've ever made in my life. Es la llamada telefónica más difícil que he hecho en toda mi vida. I had to tell them they would never see their mother again, Tuve que decirles que nunca más volverían a ver a su madre. that she was gone. Ella ya no estaba con nosotros. The next morning, I caught a plane back to my home, La siguiente mañana tomé un avión para regresar a mi hogar and I told the Lord over 100 times on that airplane that I was done with the ministry. y le dije a Dios más de 100 veces cuando iba en ese vuelo, Señor, yo ya terminé con mi ministerio. I wept. Lloré, I said, Lord, I deserve better than this. le dije, Señor, yo creo que merezco yo algo mejor que esto. And I became angry and bitter in my spirit. Y me enojé muchísimo y me llené yo de amargura en mi espíritu. Somehow I made it through the funeral, De alguna manera pude yo aguantar y estar en el funeral, but when it was over, I couldn't pray. pero cuando todo terminó, yo ya no podía orar. I couldn't talk to God. Yo ya no podía hablar con Dios. For over a month, Por más de un mes, I was in a period of black despair. estaba yo desesperado totalmente. It's very difficult to describe. Me es muy difícil describírselos. But one day I had a message from a man of God. Pero un día, un hombre de Dios me dio un mensaje. He called me to his office. Me habló a su oficina. His name was Oral Roberts. Se llama Oral Roberts, ese señor. He had just lost his son in a very tragic incident about 3 months earlier. 3 meses antes, el señor Oral Roberts había perdido a su hijo también en un accidente. And he said, Terry, I want to talk to you. Y me dijo, Terry, quiero hablar contigo. And he opened the Word of God. Y él me habló de la palabra de Dios. He said, I want you to do something. Y me dijo, quiero que hagas algo. When he was done his talk, Y al terminar él ya su plática conmigo, he stood up, se levantó he pointed his finger at me. y me apuntó con el dedo. He said, I want to give you a message from God. Dice, te quiero dar un mensaje de Dios mismo. You need to pray in the Spirit. Tú tienes que ponerte a orar en el Espíritu You need to praise God in the middle of your pain. y tú tienes que alabar a Dios aunque estés sufriendo. He said, that is the only thing that will save your life spiritually. Eso es lo único que va a salvar tu vida espiritualmente hablando. And I said, I can't do it. Le dije, yo no puedo hacerlo. How can I praise God? ¿Cómo puedo yo ahorita alabar a Dios? My wife is dead. Mi esposa está muerta. I have 3 little children without a mother. Tengo 3 pequeños hijos que no tienen madre. How do I praise God? ¿Cómo puedo yo alabar a Dios? He said, you don't praise God because of it. Y él me dijo, tú no vas a alabar a Dios por lo que You sucedió. praise God in spite of it. Tú lo vas a alabar a Dios a pesar de ello. The next morning, La siguiente mañana, very early, muy temprano, I got up and knelt by my bed, me levanté y luego me hinqué junto a la cama and I tried to praise God. y traté de alabar a Dios. I said, thank you, Jesus. Le dije, gracias Jesús, Praise you, Father. te alabo Señor. And when I said those words, Y cuando dije esas palabras, it was like the devil was sitting on my shoulder, era como si el diablo estuviera aquí sentado sobre mi hombro and these thoughts were going through my mind. y pasaban estos pensamientos por mi mente. Terry Law, you're a hypocrite. Terry Law, tú eres un hipócrita. You're a phony. Tú no eres falso How can totalmente. you praise God when your wife is dead? ¿Cómo puedes alabar a Dios y tu esposa está How muerta? can you say thank you, Jesus, when you have 3 little children without a mother? ¿Cómo puedes tú decir gracias Jesús cuando tienes 3 niños que no tienen mamá? And after 15 minutes, I quit praying. Y después de 15 minutos dejé de orar. I said, Lord, I can't. Le dije, Señor, ya no puedo. And all of a sudden, Pero luego de pronto something came up out of my spirit. yo sentí algo aquí en mi espíritu. I remembered some words that David wrote Yo recordé unas palabras que David en la Biblia había escrito. in Psalm 34:1. En Salmos 34:1. Turn to that in your Bible, please. Pasemos por favor a Salmos 34:1. Psalms chapter 34. Salmos capítulo 34, versículo 1. These words changed my life, Y estas palabras cambiaron totalmente mi vida. and they'll change yours if you'll practice them too. Y cambiarán su vida también si usted las practica. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. My soul shall make her boast in the Lord. The humble shall hear thereof and be glad. Continúa en Jehová, se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. O magnify the Lord with me, and let us exalt his name together. Engradeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. I sought the Lord, and he heard me and delivered me from all my fears. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. And I said something to the Lord Y luego le dije algo a Dios. as these words came up in my spirit. Al escuchar yo estas palabras en mi I espíritu, said, Father, I don't understand this. dije, Padre, yo no entiendo esto. I may never understand Es this. posible que nunca lo entienda.
But I'm going to do what David did. pero yo voy a hacer lo que David hizo. I'm going to bless the Lord at all times. Yo voy a bendecir a Jehová todo el tiempo. His praise shall continually be in my mouth. Su alabanza estará de continuo en mi boca. And so I made a decision Entonces yo decidí that I was going to praise God. que yo iba a alabar a Dios, But I hurt so bad inside, pero tenía tanto dolor por dentro. I didn't think that I could pray any longer. Yo no pensaba que podría seguir orando. And I went on praising Entonces más bien continué For an alabando por una hora, an hour and a half, hora y media, 2 hours. 2 horas. And there was nothing inside. Y no sentía yo nada por I dentro. felt nothing. No sentía nada, But I just praised God pero continué alabando a as an Dios. act of my will. Decidí I hacerlo. didn't praise God because I felt like it. Yo no lo alabé porque sentía ganas de And this is hacerlo. what is the problem in the church. Y este es el problema que hay en la iglesia. People only praise God when they feel like La it. gente solamente alaba a Dios cuando lo quieren hacer. People don't have a party when they hurt. La gente no tiene una fiesta cuando están en dolor. People don't have a party when things have gone the wrong way. La gente no celebra cuando les ha ido mal. And those times come to all of Y us. todos esos momentos nos van a llegar a todos. But there comes a time we got to make a decision. Pero sí llega un momento en que tenemos que tomar una decisión. We say, Lord, I'm going to praise you. Decimos, Señor, yo te voy a alabar. I don't feel like it. No tengo ganas de But I'm hacerlo, gonna praise you pero lo voy a anyhow. hacer de todos modos. And when we make those Y decisions, cuando tomamos esas decisiones, God leads us into victory. Dios nos lleva a la victoria. And after about 2.5 hours of praise that morning, Como después de unas 2 horas y media de estar alabando a Dios it esa was mañana, like something was building up inside of me. es como si algo estuviera creciendo dentro de mí. It was like water pushing against a dam. Es como si el agua que estuviera empujando en una presa. And suddenly the dam broke Y de repente la presa se desparrama. and the water came flowing out. Y el agua empezó a fluir. And I began to weep and cry. Y yo empecé a llorar y a llorar. And I commanded the bitterness to get out of my heart. Y yo le dije a todo ese resentimiento, salte de mi I corazón. commanded the self-pity to get out of Le my dije, heart. todo ese sentimiento, salte de mí. I asked the Lord to forgive me for my bitterness. Yo le dije al Señor que me perdonara And the por tener peace of God sentimientos came rising up negativos. within me. Y entró dentro de mí la paz de Cristo. And when I got up off of my knees many hours later, Y muchas horas después, cuando me levanté ya de I estar de was healed rodillas, inside by the power of God. Dios me había sanado por dentro con I su had an poder. emotional healing. Era una sanidad emocional. And all of us need to understand the power of praise. Y todos tenemos que entender el poder de la alabanza. And as God has given me a message of praise. Dios me ha dado un mensaje acerca de esta And I go alabanza. to people in nations all over the world. Yo he ido a muchas naciones en el mundo And I tell them to praise y God les platico de que deben de alabar a Dios. in the midst of the trial and the circumstance. No importa la circunstancia o la To lift the name tribulación. of Jesus high with our praise. Tienen que levantar el nombre de Jesucristo con sus To alabanzas. have a party Tienen que celebrar like Paul and Silas in the Philippian jail. como Pablo y Silas lo hicieron ahí en la cárcel. And if you'll do it, Y si usted hace eso, you'll break the bondage of the enemy in your situation. usted va a romper las cadenas del enemigo en su situación. You'll celebrate the finished work of Christ. Usted podrá celebrar lo que ya hizo Jesucristo por And the usted. victory of Jesus 2,000 years ago will be yours today. La victoria de hace 2000 años en la cruz será suya hoy día. Hallelujah. Aleluya. Muchos ministerios a través del mundo han trabajado para crear este currículum internacional. Estas enseñanzas fueron desarrolladas para ayudar a cristianos en muchas naciones a convertirse en discípulos de Cristo. Esta lección la hemos titulado ¿Qué promueve la actividad de los ángeles? Nuestro maestro será el reverendo Terry Law. Hello, my name is Terry Law, and I'd like to begin this message with a story. Bienvenidos, yo me llamo Terry Law y quisiera empezar este mensaje platicándoles una historia. In 1990, my wife and I ventured on a missionary journey to Argentina. En 1990,
mi esposa y yo nos aventuramos a una visita a la Argentina. While we were there, we were ministering with the Centrifuge Church, which is pastored by Omar Cabrera. Cuando estuvimos ahí, mi esposa y yo estuvimos ministrando con una iglesia muy grande del predicador llamado Omar Cabrera. We were having lunch one day, and Omar asked me a question. Una vez estábamos comiendo con él y Omar me hizo una pregunta. No one had ever asked me a question quite like this before. Nunca antes en mi vida me habían hecho una pregunta de esta manera. He said, Terry, have you ever noticed the connection between the Holy Spirit and angels in the book of Acts? Me preguntó a mí, Terry, ¿has notado tú alguna vez en la Biblia, en Hechos, la relación que hay entre el Espíritu Santo y los ángeles? I was startled by the question. Me sorprendió mucho esa pregunta. I had never connected the Holy Spirit and angels, Yo nunca había hecho una conexión entre ángeles y el Espíritu Santo. and I didn't know there was a connection in the book of Acts. Y en realidad yo no sabía que hubiera una conexión entre los dos en el libro de los Hechos. So he said, when you have time, go to the book of Acts, study it, and you'll see the connection. Y entonces él me dijo, ¿sabes qué? Cuando tengas tiempo, ponte a leerlo ahí en Hechos, a ver si ves tú esa conexión. Flying home on the airplane from Buenos Aires to Miami, I began to study the book of Acts. Entonces en mi vuelo de regreso de Buenos Aires a Miami, me puse yo a leer, a estudiar el libro de los Hechos. Here's what I discovered. Y esto fue lo que yo descubrí. In Acts chapter 8, Philip was ministering in Samaria. Tenemos en el capítulo 8 de Hechos a Felipe que está ministrando a un etíope. Philip was an evangelist, Felipe era un evangelista and he had a revival in that city. y entonces había un avivamiento en cierta ciudad donde él estaba. In fact, the whole city was impacted by a revival with the power of signs and wonders. Y en realidad había habido un avivamiento muy precioso con maravillas que había mostrado Dios. At the height of the revival, Y cuando él estaba en el avivamiento, en la parte principal más emocionante, when the blessing of God was rich amongst the people, cuando había una bendición muy grandiosa de Dios entre la gente, an angel appeared to Philip. apareció de pronto un ángel a Felipe. And we have the story in Acts chapter 8, verse 26. Y encontramos ahí la historia en Hechos capítulo 8, versículo 26. And the angel of the Lord spake unto Philip, saying, Arise and go toward the south unto the way that goeth down from Jerusalem unto Gaza, which is desert. Y nos dice en el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Try to imagine Philip's situation for just a moment. Imagínese usted por un momento la situación de Felipe. This is the greatest time of blessing in his entire ministry. En toda su vida, en todo su ministerio, él nunca había recibido una bendición tan grandiosa como en ese avivamiento. And an angel suddenly appears and tells him to go to the desert. Pero de pronto aparece un ángel y le dice que se vaya al desierto. I'm sure he questioned what God meant by sending that angel. Yo estoy seguro que él se quedó pensando, bueno, ¿qué es lo que Dios desea de mí al haber mandado a este ángel? But he was obedient and did what the angel said. Pero fue obediente e hizo lo que el ángel le había indicado. And when he got on the road between Jerusalem and Gaza, Y cuando él iba en el camino entre Jerusalén y la Gaza, an Ethiopian eunuch came riding by in a chariot. un eunuco etíope de repente apareció en una carroza. And notice in verse 29, Y notemos en el versículo 29, then the Spirit said unto Philip, Go near and join thyself to this chariot. dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. What is the connection between angels and the Holy Spirit? Entonces, ¿cuál es la conexión que hay entre los ángeles y el Espíritu Santo? The angel told him where to go, El ángel le dijo a dónde debería de ir, and when he got to where the angel sent him, y cuando llegó al lugar donde había sido mandado por el ángel, then the Holy Spirit took over y entonces apareció el Espíritu Santo and said, Go and talk to the man in that chariot. y le indicó que debería de hablar a esa persona en la carroza. Obviously, angels and the Holy Spirit work together. Obviamente los ángeles y el Espíritu Santo trabajan juntos. Turn over to chapter 10 of the book of Acts. Pasemos ahora al capítulo 10 de Acts. este mismo libro de Hechos. Acts chapter 10, verse 3. Veamos el versículo 3 del capítulo 10 del libro de Hechos. An angel of the Lord appears to Cornelius Tenemos aquí como un ángel se le apareció a Cornelio as he is praying in his home. al estar él orando en su hogar. In verse 4, En el versículo 4 vemos, the angel says to Cornelius, el ángel le dice a Cornelio,
Thy prayers and thine alms are come up for a memorial before God. Dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Verse 5, Versículo 5. now send men to Joppa and call for one Simon, whose surname is Peter. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Notice very carefully now, Note usted nuevamente, cuidadosamente, the angel says to Cornelius, send men for Peter. el ángel le está diciendo aquí a Cornelio, manda gente que vaya por Pedro. Now, let's move on down in the chapter to verse 19. Ahora pasemos más abajo en este mismo capítulo al versículo 19. While Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, behold, 3 men seek thee. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Arise, therefore, and get thee down, and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. The Holy Spirit didn't send those men. El Espíritu Santo no envió a estas Who sent personas. those men? ¿Quién los envió? It was the angel said to Cornelius, Era un ángel el que había hablado con send Cornelio men down to Joppa for Peter. y había dicho, manda personas que vayan por Pedro. Notice what the Holy Spirit says in verse 20. Pero noten lo que dice el Espíritu Santo en el versículo 20. He says, the men that I have sent. Dice las personas que yo he There's enviado. only one conclusion you can gain from that scripture. Solamente podemos llegar a una conclusión al leer estas The escrituras. Holy Spirit had sent the angel to Cornelius with the message. El Espíritu Santo había mandado a los ángeles que dieran ese mensaje a Cornelio. In the book of Acts, angels work for the Holy Spirit. En el libro de Hechos vemos cómo los ángeles trabajan para el Espíritu Santo. Do you see the connection I'm trying to make here? ¿Ven ustedes la conexión que estoy tratando In yo de Acts lograr? chapter 12, Veamos ahora en Hechos capítulo verse 5. 12, versículo 5. Peter therefore was kept in prison, but prayer was made without ceasing of the church unto God for him. Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. This is the early church in prayer. Estamos viendo la iglesia al principio, ¿verdad? En oración. They have recently been baptized in the Holy Spirit. Hace apenas poco tiempo que han sido bautizados en el Espíritu Santo. They are fervently praying in the Spirit that God will release Peter from prison. Están pidiéndole a Dios que por favor deje salir a Pedro de la And cárcel. who does the Holy Spirit send to the prison to get Peter out of jail? ¿Y a quién manda el Espíritu Santo para que vaya a sacar a Pedro de la cárcel? The angel came to Peter in prison El versículo 7 dice que llegó un ángel del Señor a Pedro and released him. y que lo soltó de la cárcel. Peter went back to the group of believers that was praying for him. Y Pedro regresó a donde estaban los creyentes orando. In all 3 of these stories, En estas 3 historias you see the connection between the Holy Spirit and angels. vemos una conexión clara entre la actividad de los ángeles y el Espíritu Santo. The angel said to Philip, go to the desert. El ángel le dijo a Felipe, ve allá al desierto. Then the Holy Spirit took over. Y entonces el Espíritu Santo luego obró. In Acts 10, the angel said, send men for Peter. En Hechos 10, el ángel había dicho, manden por Pedro. And the Holy Spirit said, the men that I have sent. Y luego el Espíritu Santo le dijo a Pedro, estos son hombres que yo he mandado. In Acts 12, the church prayed in the Holy Spirit. Encontramos en Hechos 12 cómo la iglesia de Dios estaba orando en el Espíritu And an angel was sent to take Peter out of prison. y un ángel fue a sacar a Pedro de la cárcel. I had great peace in my heart when I realized that. A mí me da mucha paz en mi corazón al darme cuenta de esta situación. A year and a half ago, the Lord spoke to me and told me to write a book about angels. Hace 1 año y medio yo sentí que el Espíritu Santo me dijo que escribiera un libro sobre ángeles. I couldn't understand why. Y yo no podía entender por qué. I said, Lord, why should I write a book on angels when I've never seen one? Y yo le dije al Señor, ¿por qué quieres que escriba yo un libro sobre ángeles si nunca he visto uno? I thought you had to have that qualification in order to write a book. Yo pensé que eso era necesario, ¿verdad?, para poder escribir un libro. But I had a very strong leading that I was to do it. Pero yo sentía que Dios me estaba guiando a hacer And esto. I made that decision in early December of 1993. Entonces, en diciembre de 1993 decidí escribir el libro. And shortly after that, angel awareness broke forth in America everywhere. Y un poco después, en Estados Unidos, muchísima gente se interesó en ángeles. We have television specials on angels.
Ya hay especiales en la televisión acerca de ángeles. 32 books were written on angels last year. El año pasado se escribieron 32 libros sobre ángeles. I am on radio programs regularly talking to people about angels. A mí me invitan regularmente, muy seguido, a diferentes estaciones de radio a que yo hable sobre ángeles. One of the dangers in our nation is people don't know the difference between good angels and bad Pero lo angels. malo es que en esta nación, por lo menos en Estados Unidos, la gente no sabe la diferencia entre ángeles buenos y ángeles malos. Most people think all angels are benign or good, La mayoría de la gente piensa, bueno, los ángeles son buenos todos. but that's not what the Bible says. Pero eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. The devil was an angel. El diablo mismo era un ángel. His name was Lucifer, Se llamaba Lucifer. and he led a rebellion against Almighty God. Y él fue el que se rebeló en contra de Dios. And he has a lot of angels that work with him. Y él tiene muchos ángeles que trabajan para él. In the book of Hebrews, Podemos encontrar en Hebreos, the writer to the Hebrews in chapter 1 el escritor de Hebreos en el capítulo 1 is endeavoring to deal with a heresy that started in the early church. estuvo tratando de hablarle a la iglesia acerca de una herejía que estaba surgiendo. People were beginning to worship angels, Mucha gente estaba empezando a adorar a los ángeles. and people are worshiping angels today. Y hoy en día también creo yo que hay gente que está adorando a ángeles. There are major religions started in the world that were started by angels. Hay religiones que han empezado con la adoración de ángeles. Mohammed received the Muslim faith in the book of Quran from an angel. Supposedly, it was supposed to be Gabriel. El Corán de los musulmanes se supone que fue dado por el arcángel Gabriel. Joseph Smith formed the Mormon faith based on revelations of the Book of Mormon that came from an angel. El señor Joseph Smith, que fue el que creó la iglesia del Mormón, dice que recibió su revelación de un ángel. But Paul says in the book of Galatians, Pero Pablo nos dice en Gálatas, if anybody preaches a gospel to you different than what I preach, even if it's an angel from heaven, let it be accursed. si cualquier persona, dice San Pablo, te predica un evangelio diferente al que hemos predicado, aunque sea un ángel, no le creas. So in the book of Hebrews chapter 1, Entonces encontramos en el libro de Hebreos capítulo the 1, writer to Hebrews makes a very important comparison. el escritor de este libro hace una comparación muy clara. He compares Jesus to the angels. Él compara a Jesús con los ángeles. Many people think that Jesus is an angel. Muchas personas creen que Jesús es un ángel, Jesus is not an angel, he is the Son of God. pero Jesús no es un ángel, es el Hijo de Dios. He is the creator of all Es angels. el creador de todos los ángeles. He is not the chief of the angels, he made them. Él no es el jefe de los ángeles, él hizo los ángeles. Angels are not people. Los ángeles no son personas. Angels may appear as people, Es posible que aparezcan como personas, but they are not people. pero no son humanos. The Bible tells us to entertain strangers because some of us have entertained angels unawares. La Biblia nos enseña que nosotros debemos de cuidar a veces a extraños porque podrían ser ellos ángeles. But that doesn't make angels people just because they appear as people. Pero no porque parezcan humanos son ángeles. In the research we did in picking up angel stories all over the world, Y al estar nosotros haciendo nuestra investigación para el libro, oímos historias sobre ángeles en todo el mundo. we found out that angels appear in all cultures. Y nos dimos cuenta que los ángeles han aparecido en todas las culturas. They appear as Arabs. Aparecen como si fueran árabes en They algunos appear as lugares. Chinese. Aparecen como chinos They appear as Portuguese. o como portugueses, They appear as French, como as franceses, Germans, as alemanes, Americans, como as estadounidenses, Indonesians, como as indoneses, Koreans, como coreanos all the various languages. y con todos los diferentes idiomas. They can appear in any culture and look exactly like we do, Pueden aparecer en cualquier cultura y parecerse a las personas de esa cultura, but they are still angels. pero de todos modos son ángeles. They look like men, but that doesn't make them men. Parecen hombres, pero no son hombres. They are still angels. Son ángeles. So when the writer to Hebrews in chapter 1 Entonces aquí en Hebreos capítulo 1, compares Jesus and angels, el escritor está comparando a he Jesús con gives los us perhaps ángeles the most important verse describing the ministry of angels in all of the Word of God. y nos da un versículo que posiblemente sea el más claro en cuanto al ministerio de los ángeles. That verse is Hebrews 1:14.
Lo encontramos en capítulo 1 de Hebreos, versículo 14. This describes the primary ministry of the angels. Esto nos describe claramente el ministerio principal de los ángeles. Are they not all ministering spirits sent forth to minister for them who shall be heirs of salvation? Nos dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Let me ask you a question today. Quiero hacerle a usted una pregunta hoy How día. many of you are heirs of salvation? ¿Cuántos de ustedes son herederos de la salvación? I know that I am, Yo sé que yo lo and soy. most of the people who are watching this video are heirs of salvation as well. Y yo creo que la mayoría de las personas que están viendo este video también son herederos de la salvación. Now, what does this verse say that angels do for us? Entonces, ¿qué nos dice este versículo? ¿Qué es lo que hacen estos ángeles para nosotros? Their primary responsibility is to minister on our behalf. Su responsabilidad principal es trabajar a favor de nosotros. How many angels are there? ¿Y cuántos ángeles hay? The Bible says they are an innumerable company. La Biblia nos dice que es un número innumerable. There's so many we can't number them. Hay tantos que no podemos contarlos. And all that innumerable company Y todo ese grupo innumerable have been commissioned by God to minister for believers. tienen la comisión de ministrarnos a nosotros. That means that every one of you have had angels ministering on your behalf. Eso significa que todos ustedes han tenido ángeles que han ministrado a su favor. I was startled when I realized this in the Word of God. A mí de verdad me sorprendió cuando me di cuenta que la Biblia decía And esto. I asked God a question. Y le pregunté a Dios, I said, Lord, if these angels are ministering on my behalf, y yo le dije, Señor, si es que estos ángeles están ministrando a favor de mí, then if I do something wrong, does that hinder them from helping me? si hago yo alguna cosa que está mal, ¿les estorba a ellos para que me ayuden? Are there right things to do in Scripture that if I do them, then it makes it easy for them to come alongside to help me? ¿Existe algo aquí en la Biblia que me explique qué es lo que yo puedo hacer para que los ángeles me ayuden? The answer to both of those questions is yes. La contestación a las dos preguntas es afirmativa. What we do can hinder the angels. Lo que nosotros hacemos puede estorbar a los What we do ángeles can encourage them to help us. y otras cosas que hacemos puede ayudar a que ellos nos sirvan. And I will give you a firm foundation in Scripture for understanding this. Y se los voy a probar con las escrituras de Dios. Do you remember when Zacharias received the angel Gabriel in the temple? ¿Recuerdan ustedes Zacarías cuando él recibió al ángel en el templo? Gabriel came to Zacharias and said, your wife Elizabeth is going to bear a son. Gabriel el ángel se le apareció y le dijo, tu esposa va a tener un hijo. That son was going to become John the Baptist. Ese hijo llegaría a ser San Juan el Bautista. Zacharias was filled with doubt and unbelief. Pero Zacarías estaba lleno de incredulidad. And he said to Gabriel, my wife is too old to bear a child. Y le dijo a Gabriel, pero si mi esposa ya está muy vieja para tener And hijos. what did Gabriel do to ¿Y Zacharias? qué le hizo Gabriel a Zacarías? He smote him dumb. Lo hizo que él se quedara mudo. He stopped the words of unbelief from coming out of his mouth. O sea, detuvo esas palabras de incredulidad que salieron de su boca. I believe if Zacharias had continued to speak the unbelief, his wife would not have borne that child. Yo pienso que si Zacarías hubiera continuado con esas palabras de incredulidad, su esposa no hubiera tenido hijo. The angel was directly affected by words of unbelief coming out of the mouth of the man. Porque las palabras de incredulidad afectan a los ángeles. Angels are watching the words of our mouth. Los ángeles están viendo las palabras, escuchando nuestras palabras. When we speak words of faith that line up with the word of God, Si nosotros hablamos palabras de fe que van de acuerdo a la palabra de they can Dios, move alongside of us and help us. ellos pueden ir al lado de nosotros ayudándonos. But when we are filled with unbelief, Pero si nosotros estamos llenos de incredulidad, we affect their ministry on our behalf. estamos afectando su ministerio a nuestro favor. As I studied Scripture Entonces, al estar yo and estudiando las spent 600 escrituras, hours on this subject, me pasé más de 600 horas estudiando I esto. asked God one primary question. Le pregunté a Dios principalmente, I wanted to know quiero saber what principles in Scripture make it possible for angels to come and help me. cuáles son los principios que yo puedo utilizar para que los ángeles me ayuden en mi ministerio. I don't know what you feel, but I feel that I need all the help I can get. Yo no sé qué es lo que usted piense, pero yo sé que yo necesito toda la ayuda que pueda recibir. And if the angels are to minister on my behalf, Y si estos ángeles van a ministrar a favor mío, I don't want to do anything to make them upset yo no quiero hacer nada que les estorbe ni que les moleste, because I need help. porque yo necesito su ayuda.
And I'm going to give you these principles in this teaching. Entonces voy a dar a ustedes estos principios en esta enseñanza. The first and by far the most important principle El primer principio, y que es obviamente el más importante, that affects the angel kingdom is authority. que afecta el reino de Dios y el reino relacionado a los ángeles, es la autoridad. Sometimes people are surprised when I say this. Algunas personas se sorprenden cuando digo yo esto. Why should authority be so important to angels? ¿Por qué será tan importante la autoridad a los ángeles? Think about that question with me for a moment. Vamos a pensar con relación a esto un momento. Have you ever wondered why there's no arguing or fighting in Satan's kingdom? ¿Ha usted entendido alguna vez por qué con los ángeles del diablo no hay nada de problemas de que estén discutiendo ni argumentando? Satan is in charge of every form of evil and wickedness known to mankind. Satanás está encargado de todos los pecados, de toda la maldad en la humanidad. He has lying spirits, seducing spirits, every kind of evil spirit you can name. Él tiene todo tipo de espíritus, espíritus para mentir, espíritus de codicia, etc. They all work under his authority. Y todos trabajan por su autoridad. But Jesus taught us that they never fight one another. Pero Jesucristo nos enseñó que entre ellos no se pelean. In Matthew chapter 12, En Mateo capítulo 12, when the Pharisees accused him of casting out evil spirits by Beelzebub, cuando los fariseos estaban acusando a Jesucristo de que él echaba fuera los demonios porque él tenía un demonio, Jesus made this comment. Jesucristo comentó, He said, if Satan cast out Satan, then his kingdom will fall. dijo, si Satanás es el que echa fuera a Satanás, caería su reino. What is he saying? ¿Qué está él diciendo ahí? He's saying there's no fighting amongst evil angels. Él está diciendo que entre los ángeles que son demonios no hay peleas. Why not? ¿Y por qué no? Because they're under authority. Porque están bajo una autoridad. Whose authority are they under? ¿Y bajo qué autoridad están? They're under the authority of their leader, Lucifer or Satan. Están bajo la autoridad de su líder, Lucifer o Satanás. The same thing is true of the good angels. Y lo mismo se puede aplicar con relación a los buenos They are ángeles. beings created to respond to authority. Son seres que han sido creados para trabajar bajo autoridad. And the good angels respond to God's authority. Y los buenos ángeles responden a la autoridad de Dios. But we need to understand one thing about our lives. Pero también tenemos que entender una cosa nosotros acerca de nuestras propias vidas. Angels are watching the issue of authority in your life and mine. Los ángeles están viendo también nuestras vidas a ver cómo funciona la autoridad. Good angels and bad angels are watching the issue of authority with all of us. Todos los ángeles, los buenos y los malos, están viendo a ver cómo se lleva a efecto la autoridad en nuestras propias vidas. How do you respond to God's authority? ¿Cómo responde usted a la autoridad de If you Dios? are a Christian and out from under God's authority, Si usted es un cristiano pero se ha alejado de la autoridad de Dios, then the angels cannot come along and assist you in God's purposes in your life. entonces los ángeles no pueden venir a ayudarle en los propósitos de Dios. If you're not under God's authority, Si usted no está bajo la autoridad de you Dios, can try to cast out evil spirits and they won't go. usted puede tratar de echar fuera demonios, pero no van a salir. James says something very important. En Santiago encontramos algo muy In importante. James chapter 4 verse 7, En Santiago capítulo 4, versículo 7, most of us quote this verse from the middle of the verse. muchas personas citan esto a la mitad del versículo. We start by saying resist the devil. Nosotros empezamos hablando de resistir al diablo, But that's not how this verse begins. pero así no empieza este versículo. The verse begins by saying, submit yourselves therefore to God. Empieza diciendo, someteos pues a Dios. If we're not submitted to God, Tenemos que nosotros someternos a Dios, you can resist the devil all day long, porque si no, aunque estemos nosotros resistiendo al diablo todo el día, and he will never